El 90% de los refrigeradores del planeta funcionan hoy exactamente igual que hace 100 años. Un compresor comprime gas. Ese gas se calienta, luego se expande y se enfría. Nada ha cambiado en el principio básico, pero en un laboratorio de Pekín, un grupo de investigadores está construyendo un refrigerador sin compresor, sin gas circulando por tuberías y sin ese zumbido constante que todos conocemos. En su lugar, usan campos magnéticos y metales capaces de calentarse o enfriarse simplemente cambiando su estructura magnética. Si logran perfeccionar esta tecnología, el electrodoméstico más silencioso de tu casa podría dejar de existir tal como lo conoces. Para entender por qué esto es tan difícil de lograr, primero hay que entender por qué el sistema actual es tan difícil de superar. El principio de refrigeración por compresión de vapor lleva más de un siglo en uso. Un compresor comprime un refrigerante. Este se calienta y libera calor al ambiente, luego se expande y se enfría. Al enfriarse, absorbe calor del interior del refrigerador y el ciclo se repite. Este sistema es barato, está profundamente estudiado, funciona durante años sin fallar y se fabrica a escala industrial masiva. Por eso reemplazarlo es tan complicado. Cualquier tecnología nueva debe ser interesante desde el punto de vista físico, pero también barata, confiable, eficiente y viable para producción en masa. Pero el compresor tiene puntos débiles. Tiene piezas móviles, genera vibración y ruido, se desgasta con el tiempo y utiliza un refrigerante que, si el sistema se daña, puede escaparse hacia la atmósfera. Por eso, desde hace décadas, los científicos buscan una forma de enfriar sin compresor. Una de las alternativas más prometedoras se basa en el efecto magnetocalórico. Ciertos materiales cambian de temperatura cuando se les aplica un campo magnético intenso. Al colocar el material dentro del campo, sus momentos magnéticos internos se ordenan y ese proceso libera calor. Cuando se retira el campo, la estructura vuelve a desordenarse y el material se enfría. Si se repite este proceso en un ciclo continuo, se obtiene el equivalente a una máquina refrigerante. En una fase, el material se calienta y libera ese calor hacia afuera. En la otra, el campo se debilita. El material se enfría y absorbe calor del objeto que se quiere refrigerar. Este efecto es conocido por la física desde hace más de 100 años. En el siglo XX, aparecieron los primeros refrigeradores magnéticos capaces de funcionar cerca de la temperatura ambiente. Uno de los materiales más usados fue el gadolinio, un metal que muestra un efecto magnetocalórico notable en un rango de temperatura conveniente. Sin embargo, esos primeros refrigeradores magnéticos tenían una limitación seria. El material se enfriaba con rapidez, pero transportar ese frío hasta donde se necesitaba resultaba mucho más complicado. La solución habitual era usar un líquido que circulaba por el sistema transportando energía de una parte a otra. Funcionaba, pero añadía bombas, tuberías, resistencia al flujo y pérdidas adicionales. Además, la velocidad del líquido limitaba la frecuencia de todo el ciclo. El material magnético podía cambiar de temperatura más rápido de lo que el sistema lograba transportar ese calor y el rendimiento potencial nunca se aprovechaba del todo. Ese fue el problema que los investigadores chinos decidieron atacar de otra forma. En lugar de usar líquido, empezaron a estudiar la transferencia directa de calor entre materiales sólidos. Si un material sólido puede calentarse y enfriarse rápido bajo un campo magnético, se le puede colocar al lado otro material con muy alta conductividad térmica. El calor pasaría directamente por el contacto entre ambos sólidos. En lugar de un circuito largo con bomba, líquido y tuberías, se obtiene una estructura compacta de pocas capas. Una cumple la función magnetocalórica, la otra distribuye el calor con rapidez. A este enfoque se le llama intercambio térmico de estado sólido. Su ventaja potencial es reducir el número de pasos intermedios entre la fuente de calor y el elemento que enfría. Piensa en una banda de goma. Si la estiras rápido, se calienta ligeramente. Si la dejas volver a su forma, la temperatura cambia en sentido contrario. Ahí actúa un efecto mecánico, no magnético, pero la lógica es la misma. Un cambio en el estado interno del material trae consigo un cambio de temperatura. En el sistema magnetocalórico, en lugar de estirar mecánicamente, se aplica un campo magnético, y el material pasa repetidamente por ciclos de magnetización y desmagnetización. Los científicos chinos crearon un regenerador magnético híbrido, donde el material magnético está en contacto con otro sólido de excelente conductividad térmica, intentando eliminar la baja velocidad de transferencia de calor de los antiguos sistemas líquidos.
Si el contacto térmico entre las capas es realmente eficiente, el sistema puede operar a una frecuencia más alta, y eso significa transportar más calor en el mismo tiempo. Esto es clave para cualquier electrodoméstico. Un refrigerador no puede limitarse a mostrar una temperatura baja una sola vez en el laboratorio. Tiene que extraer calor de forma continua, compensar cada apertura de puerta y funcionar sin descanso todos los días. Por eso en refrigeración importa tanto la temperatura mínima alcanzada como la capacidad frigorífica, la cantidad de calor que el sistema puede retirar en un periodo determinado. Justamente ahí es donde muchas tecnologías experimentales fracasan. Logran una diferencia de temperatura interesante, pero demasiado lento, o a un costo demasiado alto. La transferencia de calor en estado sólido podría reducir esa brecha, con menos canales de líquido, menos sellos y menos piezas que mantener. Aún así, no sería correcto llamar a este sistema completamente estático. Para generar un campo magnético variable, hay que modificar la interacción entre el imán y el material de trabajo. En unos diseños se mueve el propio imán, en otros el elemento magnetocalórico, y en otros se usan circuitos electromagnéticos especiales. Sigue habiendo cierta mecánica o control eléctrico involucrado. La diferencia principal es que no hay un compresor comprimiendo gas de forma constante. Otra ventaja es la ausencia del refrigerante tradicional. El material sólido pasa a ser el elemento de trabajo. Esto podría reducir el riesgo de fugas y simplificar parte del diseño, pero también trae nuevas exigencias. Los materiales magnéticos deben soportar una enorme cantidad de ciclos sin romperse ni perder sus propiedades. En un refrigerador doméstico, eso significa millones de repeticiones a lo largo de años, manteniendo intacta su resistencia mecánica, su contacto térmico y sus propiedades magnéticas. El contacto entre capas es especialmente crítico. Incluso una separación microscópica aumenta la resistencia térmica y empeora la transferencia de energía. Al calentarse y enfriarse, distintos materiales se expanden y contraen de forma diferente. Y si una capa cambia de tamaño más que la otra, la unión puede debilitarse con el tiempo. Por eso los ingenieros no solo necesitan un material con un efecto magnetocalórico fuerte, sino toda una estructura alrededor. Elementos conductores, uniones, imanes y sistema de control. El gadolinio funciona bien en laboratorio, pero no necesariamente es el material ideal para producción masiva. El costo, la disponibilidad y las propiedades de la materia prima importan muchísimo. Los investigadores están evaluando distintas aleaciones y compuestos magnéticos capaces de operar en el rango de temperatura adecuado y ser más baratos de fabricar. La intensidad del campo magnético también es determinante. Cuanto más fuerte, más notable puede ser el efecto de temperatura. Pero los imanes potentes son caros y ocupan espacio. Si un refrigerador pequeño necesitara un sistema masivo de imanes permanentes costosos, la tecnología podría carecer de sentido comercial, aunque funcionara perfectamente en el laboratorio. Por eso, uno de los grandes desafíos es lograr un efecto de enfriamiento suficiente con una masa y un costo razonables del sistema magnético. Este enfoque podría ser útil más allá de los refrigeradores domésticos. La electrónica moderna enfrenta un problema serio de calentamiento localizado. Procesadores, transistores de potencia, baterías y aceleradores generan enormes cantidades de energía en superficies muy pequeñas. Un sistema convencional suele intentar extraer calor de toda la superficie, aunque la mayor parte de esa energía se concentra en unos pocos puntos específicos. Si un elemento de refrigeración de estado sólido puede colocarse justo al lado de esa zona caliente, se abre la posibilidad de controlar la temperatura de forma puntual, algo interesante para componentes potentes, donde incluso una pequeña reducción de temperatura puede mejorar la estabilidad y prolongar la vida útil. En los vehículos eléctricos aparece un problema parecido. Miles de celdas deben mantenerse dentro de un rango de temperatura similar, y si una parte de la batería se calienta más que el resto, se acelera su deterioro. Por eso los autos eléctricos actuales usan circuitos líquidos complejos. En el futuro, la tecnología de estado sólido podría complementar esos sistemas, retirando calor localmente de las zonas más exigidas. Un campo aún más interesante son los centros de datos. Los aceleradores de cómputo modernos generan enormes cantidades de calor, y la eficiencia de su enfriamiento influye directamente en el consumo energético de todo el centro.
Si parte de ese calor pudiera extraerse justo junto a la fuente, sin largos circuitos ni enormes instalaciones de refrigeración, esto podría resultar útil para futuros servidores de alta densidad. Pero la aplicación masiva Sigue lejos. La investigación descrita corresponde a una etapa de laboratorio, no a un refrigerador listo para instalarse en una cocina. Este tipo de trabajos demuestra que una de las barreras fundamentales de la refrigeración magnética puede reducirse, no que la tecnología ya supere a los sistemas de compresión en precio, eficiencia y durabilidad. El compresor convencional es el resultado de más de 100 años de optimización industrial. Los fabricantes saben producirlo a muy bajo costo, y existe infraestructura de servicio técnico prácticamente en todos los países. Para competir, un refrigerador magnético necesita una eficiencia comparable o mejor, un volumen aceptable y un precio que no sea mucho más alto. También queda pendiente resolver el control del campo magnético. Si se usan electroimanes, estos consumen electricidad y generan calor por su cuenta. Si se usan imanes permanentes, hay que mover físicamente los elementos o alterar el flujo magnético. Cada opción tiene sus ventajas y desventajas. Resulta interesante la posibilidad de combinar varios efectos calóricos. Además del magnetocalórico, existen el electrocalórico, el elastocalórico y el barocalórico. En un caso, la temperatura cambia por acción de un campo eléctrico, en otro por deformación mecánica, en otro por variación de presión. Todas estas líneas comparten la misma idea: reemplazar el ciclo clásico de refrigeración con gas por un cambio de estado en un material sólido. Todavía no está claro cuál tecnología terminará imponiéndose. Es posible que un sistema gane en electrodomésticos y otro en electrónica y automóviles. También es probable que los refrigeradores de compresión no desaparezcan por completo y que las nuevas tecnologías surjan primero en nichos específicos donde sus ventajas resulten más importantes. Por ejemplo, si un sistema magnético resulta caro, pero casi silencioso y muy duradero, podría usarse en equipos médicos o electrónica especializada. Solo después de que la producción crezca y los costos bajen, podría acercarse al mercado masivo. Así suele funcionar la adopción de tecnologías nuevas. Primero los ingenieros demuestran el principio, luego reducen tamaños, mejoran la eficiencia, buscan materiales más baratos y verifican la durabilidad. Después aparecen instalaciones experimentales que ya no funcionan unas horas en el laboratorio, sino meses y años en condiciones reales. Y solo cuando la tecnología demuestra estabilidad y un costo razonable, los fabricantes empiezan a pensar en producirla en masa. Por eso, el valor real del experimento chino no está en que el compresor vaya a desaparecer mañana. Lo importante es que los investigadores encontraron una nueva forma de transportar calor dentro de un sistema magnetocalórico sin recurrir a un circuito líquido tradicional. Si este principio logra escalarse, podría eliminar una de las limitaciones que durante mucho tiempo impidió que la refrigeración magnética aumentara su potencia. Para un refrigerador doméstico, las ventajas potenciales resultan atractivas: menos ruido, ausencia del refrigerante habitual, menos vibración y un manejo del calor más compacto. Pero queda una larga lista de preguntas abiertas.